Bueno, nosotros tenemos 30 años en el mercado. Somos una empresa familiar, nos dedicamos a fabricar cosméticos para la industria profesional. Somos una empresa familiar y nos preocupamos mucho por los recursos humanos. ¿No? Y siento que esto, que Kibutsukawa es como que ellos te regresen, ¿no? La parte que tú aportas para el crecimiento de las personas, que ellos de cierta manera me siento como que ellos participan dentro de la empresa más, ¿no? Han salido ideas, o sea, hemos estado en varios, bueno, a lo mejor con muchas empresas familiares, en varias como cuellos de botella. Claro. Y ellos mismos han solucionado todo, ¿no? Han dado ideas maravillosas. Perfecto. Bueno, que antes, ahorita veo como la empresa más ordenada. Claro. ¿No? Todos estamos dentro de un mismo lineamiento, que antes aquí teníamos puestos, pero puestos que la recepcionista a lo mejor hace facturas, y ahorita todo se ha puesto en orden. Bueno, hicieron una plataforma de pedidos en donde reciben el pedido, capturan todo lo que necesitamos, y esa plataforma la ve producción, la ve fabricación, la ven los almacenes, y de ahí ya todo el mundo empieza a ver qué es lo que tiene que comprar, ahí se sube qué es lo que podemos fabricar de inmediato, qué materias primas necesitamos. Esa es la que más me da. Yo estoy en una reunión con alguno de los clientes y me dice, oye, ¿cuándo está este producto? Yo me meto a la plataforma y ya veo en qué proceso está, si hace falta una materia prima, envase, cuándo va a llegar el envase, la materia prima. De esa idea surgió de pagos, ¿no? A proveedores. Entonces de ahí la chica de pagos a proveedores ya tiene una plataforma igual, entonces yo no tengo que estar preguntando ¿a quién le debemos? ¿No? Después de esa idea surgieron muchas más para el mismo caso, ¿no? Porque siento que está involucrado todo el personal, ¿no? Y en muchas metodologías te lo imponen, y esto sale de ellos, ¿no? Es parte de su trabajo, y siento que como por agradecimiento a la empresa lo hacen, ¿no? O sea, les sale de corazón y es su trabajo. Entonces, muchos otros te dicen, así va a ser, ¿no? Y así, ¿no? Y ellos participan. Pues que van a trabajar mejor, ¿no? Porque es su idea. Entonces, siempre van a dar una idea y van a hacer algo que funcione. Okay. Sobre todo, ¿no? Bueno, para mí era como yo tenía que empezarme a alinear, porque a veces se me olvidaba que tenía que autorizar una, ¿no? O en qué proceso iba, y estar al pendiente. Sí me costó trabajo. Claro. Pero gracias a la persona que es a Betty, ¿no? Que ella lleva todo el sistema, sí, la verdad nos facilitó a nosotros muchísimo. Entonces yo siento que si otra empresa va a llevar la metodología, sí necesita tener un buen líder. Claro. Porque eso depende mucho de que funcione. Okay. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, sí lo voy a hacer, ¿no? Pero luego tienes tantas cosas que hacer que no le tomas la importancia, ¿no? Que la verdad sí es muy importante para nosotros, y es muy importante que todos tengan ideas, ¿no? Que todos aporten ideas. Y gracias a ella, ¿no? A la persona que fue la responsable del proyecto, gracias a ella funcionó. Siento que muchas veces, como directores o dueños de empresas, no te das cuenta de la realidad de tu negocio, y así ellos, o sea, viendo a poco pasaba eso, ¿no? O sea,
dije, ¿a qué hora? ¿No? Y siento que eso es retroalimentación también para ti, porque vienen ideas que dices, pero ¿por qué me dan esa idea? ¿A poco no se hace así? Entonces yo siento que como director o dueño de una empresa te da mucha retroalimentación de la empresa. Bueno, mi nombre es Alma Ramírez Peregrina, directora de Laboratorio de Desarrollo Científicos Peregrina, y estoy recibiendo el día de hoy nuestro reconocimiento de la metodología KWT, algo que dentro de la empresa ha sido de mucha ayuda, muy orgullosos. Muchas gracias.